Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Hola, que el Señor te bendiga. Un saludo de parte mía y de nuestra pastora Blanca a todos nuestros oyentes que sin falta están esperando como alimento diario esta palabra. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, y continuamos con las respuestas a las preguntas. Para este capítulo de hoy ¿es cierto que fumar es un error? Es importante entender que si alguien no está de acuerdo, no pasa nada, absolutamente nada. Yo no soy nadie, como dice en Apocalipsis, soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy un simple siervo de Dios que no tengo un título de pastor, pero he sido instruido desde mis inicios al lado del pastor Javier Arango y de mi pastora Blanca, más otros hermanos de los cuales he aprendido mucho y que doy gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino. Pero también soy un hombre que quiere ayudar a los demás a llegar a un entendimiento más profundo de la perfecta voluntad de Dios para con sus vidas y la de sus familias. Y como tal, exijo respeto para con la palabra de Dios, porque aunque es un sistema gratuito el escuchar estos mensajes, no se puede empobrecer el contenido que tiene, que es Jesús, porque Jesús es el Verbo. Y ante eso sí pido reverencia. Existe un pequeño grupo de personas que trabajan para que todo esto sea posible. Demos honor a aquellos que hacen posible que este mensaje llegue a muchas vidas. Pero bueno, resolvemos la pregunta y la vamos a resolver en conjunto. ¿Usted cree que fumar es un error? Si vamos a la escritura, no se encuentra la palabra cigarrillo o tabaco. Cabe entender que muchos de los pecados actuales no están dentro del léxico bíblico, porque si no sería un libro interminable. El hecho de que Dios no prohíbe algo no quiere decir que Dios lo apruebe. Por ejemplo, no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga no bautizarás a los niños pequeños. Sin embargo, se deduce de otros textos que hablan del tema que no sería correcto bautizar a los bebés porque no pueden creer, no tienen de qué arrepentirse, como lo dice en Hechos capítulo 2 versículo 38. Solo porque no hay el texto en el cual proclamen la palabra específica que diga no debes bautizar a los niños, no quiere decir que esté bien hecho. Pero la Biblia no dice no fumarás. Es verdad, no dice tal cosa, pero por medio de otros textos que hablan de dignificar el cuerpo y de dar un buen ejemplo en todo, aprendemos que no sería correcto que un creyente fumara. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice lo siguiente: ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. La palabra es muy clara y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero para identificar en qué puede afectar este templo, veamos lo que afecta a nosotros esta poderosa industria del tabaco. Dice que el tabaco, haciendo la consulta, el tabaco es una droga legal socialmente compartida y aceptada en nuestro medio. El tabaco contiene una de las sustancias más adictivas que existen, la nicotina, que puede actuar como un estimulante o como un depresivo. Cuando alguien fuma, la nicotina llega al cerebro de manera rápida y repetida. Con cada inhalación se absorbe una dosis completa, así que la persona que fuma una cajetilla diaria recibe más o menos unas 200 dosis, más que con cualquier otra droga. Los productos de tabaco matan a más de 8 millones de personas cada año. Para mantener sus ingresos, las industrias tabacaleras y otras industrias relacionadas buscan continuamente nuevos consumidores para sustituir a los que mueren a causa de sus productos. Las empresas tabacaleras gastaron más de 9 millones de dólares en marketing y publicidad, y el mundo perdió 8 millones de vidas por causas relacionadas con el consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno. Algunas de las tácticas que la industria y las industrias relacionadas utilizan para comercializar sus productos entre niños y adolescentes son utilizar mercadotecnia y servirse de personas influyentes en las redes sociales, patrocinar eventos y fiestas,
Utilizar diseños elegantes y sexys, utilizar la colocación de productos en medios de entretenimiento, comercializar cigarrillos sueltos para hacer que la adicción sea menos cara. El consumo de tabaco es la causa del 25% de todas las muertes por cáncer en el mundo. El consumo de nicotina y de productos de tabaco aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y neopatías. Fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, así como leucemias, bronquitis crónica, infartos, abortos y partos prematuros, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades. Los niños adolescentes que consumen cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de probabilidad de fumar cigarrillos normales más adelante en su vida. Fumar es caro y se paga con el aspecto físico y la salud. Algunas consecuencias son mal aliento, dientes amarillos, arrugas, pulmones poco saludables y un sistema inmunológico deficiente. Si las tendencias actuales siguen su curso, para el 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de personas cada año. La industria del tabaco tiene como objetivo a nuestros jóvenes. Imagínense en oficinas donde están las principales industrias del tabaco, maquinando toda una estrategia de marketing de cómo llegar a los jóvenes, de cómo llegar a los muchachos, con el fin de que estos muchachos se adhieran a los sistemas publicitarios que ellos tienen para que ellos sean invadidos y que ellos lleguen a ser fumadores como lo han sido sus padres. Para finales de este siglo, el tabaco podría haber matado a 1.000 millones de personas. No debemos olvidar que el cuerpo humano tiene unos 150.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando se inhala el humo del tabaco, cada uno de esos vasos sanguíneos se encoge. Por eso los fumadores se quejan con frecuencia de que sienten frío en las manos y los pies, pues sus extremidades no reciben suficiente sangre. Lo más alarmante es el hecho de que cada órgano de su cuerpo depende de la sangre recién oxigenada. Cuando uno hace que sus órganos carezcan regularmente de un adecuado suministro de sangre, abren la puerta a más trastornos de los que puedes imaginar. Muchos de nosotros iniciamos por tratar de ingresar a un círculo social y eso nos llevó de pronto a consumir el cigarrillo. En mi caso, estuve muchos años fumando cigarrillo. No fumaba las demás drogas, pero sí era un hombre que fumaba bastante. En la universidad, cuando terminábamos las clases, bajábamos a las cafeterías y entonces tomábamos un tinto y al lado un cigarrillo. Y a eso nos hacía sentir bien, que éramos socialmente aceptables ante los demás. Hay personas que nos han vendido la idea de que un cigarrillo en la mano te hace ver más sexy, con mejor presencia, de mejor clase, cuando es todo lo contrario. El famosísimo deportista Jack Dempsey recibió la oferta de una cantidad importante de dinero por hacer propaganda en favor de una marca determinada de cigarrillos. El famoso se negó a firmar la contratación, diciendo: no firmaría ni aunque ustedes me dieran 10 veces más de lo que me prometen. Yo no fumo cigarrillos y nunca los he fumado. ¿Creen ustedes que yo voy a decirle a millares de niños que me conocen y admiran que hagan lo que yo no he querido jamás hacer? ¿Cree usted que yo amo tan poco a la juventud que voy a darles semejante consejo? En una conversación le dice: dígame, pastor, pregunta el joven, ¿es malo el fumar? Entonces el pastor dice: ¿usted es creyente? Sí, pero sigo fumando. Escucha la siguiente historia, respondió el pastor. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto aviador salió de su aeropuerto base con una misión de guerra que cumplir. Tras despegar, al elevarse unos metros, se dio cuenta de que llevaba al bordo una rata royendo las cuerdas del paracaídas. En lugar de regresar a tierra, buen conocedor de la poca resistencia de las ratas a la presión de las alturas, siguió elevando su aparato hasta que la rata murió por falta de aire. Lo mismo sucede con nosotros. Si las ratas del vicio van cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, es debido a que volamos bajo, demasiado bajo, tan bajo que el ambiente que nos rodea es propicio para que el vicio pueda desarrollarse. Pero si nos elevamos espiritualmente y alcanzamos una altura considerable, como debe ser, las ratas del vicio dejarán de molestarnos porque nuestra altura espiritual las asfixia. Lo que realmente me debe interesar es lo que Dios opina de este asunto. Y primero que todo, el fumar es una falta de gratitud hacia Dios.
Dios nos ha dado el aire y 2 pulmones para respirarlo. La creación demuestra que tanto la naturaleza como la misma creación que es nuestro cuerpo humano son perfectos. No soy luchador, pero ¿qué me diría usted si le dijera que me voy a enfrentar con un hombre muy musculoso que mide 2 metros, pesa 140 kilos y tiene muchísimos campeonatos ganados? Seguramente me diría: no lo hagas, John, te va a dar una paliza que mejor dicho. Pero no le escucho. Entonces entro en la cancha con el hombre y efectivamente me da una paliza. A los 3 días me recupero, pero otra vez voy a la cancha a pelearme con el hombre. Digo para mí mismo: este no me puede hacer ningún daño, digan lo que digan los demás. Pero me hace una llave que termina partiéndome un hueso. Tras guardar cama por varios días, vuelvo al cuadrilátero y el grandulón me da otra paliza y así sucesivamente. ¿Cuál sería mi actitud en tal caso hacia la vida que Dios me da? Usted me diría que no la valoro, y tienes mucha razón. También representa que no quieres a los suyos, porque el humo del cigarrillo también afecta al círculo que está alrededor tuyo. Además, cuando tu vida se empieza a degradar, ¿quiénes van a estar detrás tuyo en un hospital, ayudándote con un respirador, ayudándote a solucionar ese problema de cáncer que tienes en todo lo que hemos dicho? Pues lógicamente son días turbios que van a tener en un futuro por causa de que tú eres un fumador. El cristiano no está libre para usar su cuerpo como él quiere, sino como Dios quiere. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si usted cree en Dios, no se pertenece a sí mismo. Usted ha sido comprado por precio de sangre preciosa de Jesucristo. Dios es el que manda en cuanto al buen uso de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. El fumar es señal de falta de dominio propio. El fumar va en contra de una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza y el dominio propio. Muchos fuman porque, según ellos, ayuda a controlar los nervios, que el frío, que aspectos que de pronto se manejan en el día a día. Pero ¿usted cree que es una buena costumbre depender de una sustancia mortífera para controlar nuestro estado anímico? ¿No sería mejor pedirle a Dios la ayuda del Dios Todopoderoso en oración y poner a nuestra parte para tener la templanza en nuestra vida diaria? Porque 2 de Timoteo capítulo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Un sacerdote jesuita preguntaba: ¿qué diferencia hay entre el fumador y el suicida? Sino que el uno tarda más en matarse que el otro. Finalizo con lo siguiente: Dios es el único que te puede permitir salir de este perjudicial hábito destructivo. Te regalo este siguiente versículo que aplica perfectamente para aumentar el dominio propio. Y está en Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te dará la fuerza para que parezca imposible, pero con Dios se puede hacerlo. Con Dios de la mano, con Dios en mi corazón, permitirá que todos esos vicios que afectan mi diario vivir, mi integridad como persona y la de mi familia, te aseguro que Dios te dará la solución y la respuesta. Solo confía en Él, deposita tu fe en Él y verás la gloria de Dios. Espero no haberme alargado mucho en este audio, pero mi deseo es que tú conozcas más cada día de la palabra de Dios. Mañana nos espera otra pregunta, así que los espero mañana. Que el Señor te bendiga. Que Dios los bendiga.